En esta clase de obligaciones vamos a hablar sobre la responsabilidad civil extracontractual y la prelación de créditos. Para esta vez, la compañera Sara nos va a explicar y nos va a hablar sobre qué trata la prelación de créditos, y la compañera Lorena nos va a dar una explicación y unos ejemplos sobre la responsabilidad civil extracontractual. Luego de eso voy a hacer una síntesis. ¿Para qué? Para que veamos la relación entre la responsabilidad civil extracontractual y la prelación de créditos y unos ejemplos. Entonces, para comenzar, a continuación la compañera Sara nos va a hablar sobre la prelación de créditos. Voy a hablar sobre la prelación de créditos. ¿Qué es la prelación de créditos? Encontramos que la prelación de créditos es la preferencia que se le da al pago de las deudas cuando nos encontramos en insolvencia. Esto lo encontramos en nuestro Código Civil colombiano a partir del artículo 2495 y subsiguientes, en donde se han dividido en 5 clases que son crédito de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta clase. De acuerdo a ese orden se darán los pagos una vez se nos ha reconocido la insolvencia. Entonces encontramos en los créditos de primera clase encontramos los créditos por salarios, prestaciones laborales, cuando hemos tenido una empresa o hemos tenido gente a nuestro cargo. Luego siguen las cuotas alimentarias. Las cuotas alimentarias que no se le han reconocido a un menor. Estas prevalecen sobre cualquier interés, porque debemos recordar que en nuestra Constitución los derechos de los niños siempre van a prevalecer sobre cualquier interés que se tenga. También encontramos los créditos de las cuotas judiciales, las expensas funerarias, los elementos esenciales de subsistencia que el deudor le ha dado a su familia en los últimos 3 meses. En los créditos de segunda clase, encontramos los del posadero, que es el hotel, el hostal o el hospedaje Lo mismo que se hace sobre las pertenencias del deudor, o sea, las pertenencias del hospedado, del cliente y del huésped. También encontramos aquí los del acreedor prendario, que se hace sobre prendas, como son los vehículos y la maquinaria, los aviones. En los créditos de tercera clase, encontramos los que se constituyen como créditos hipotecarios. En estos hay que tener en cuenta que sobre un bien inmueble se pueden hacer varias hipotecas, pero estas serán pagadas de acuerdo al orden en que fueron inscritas ante la Oficina de Instrumentos Públicos. Y de igual forma,
se hará el remate conservando siempre ese orden. En los créditos de cuarta clase, encontramos los créditos que se dan al fisco, o sea, a la DIAN, a la UGPP, los parafiscales, y de los proveedores de materias primas para la prestación de servicios. Proveedores de materias primas, de materia prima para la prestación de servicio. Ahora en los créditos de quinta clase, en estos encontramos que son todos los demás créditos que no tienen una garantía, donde no hay una garantía, como lo son, y los cuales los plasmamos en una letra de cambio, en un pagaré o en un cheque, siempre y cuando este cheque no sea de gerencia, ya que si es de gerencia, este sí está aportando una garantía. Sobre esta clase de crédito, estos son los últimos que entrarían a la masa que se va a cancelar. Entonces, por lo tanto, después de haber pagado créditos de primera, segunda, tercera y cuarta clase, los de quinta clase, si alcanza, pues se pagan, y si no, pues entonces pasarán a formar parte del déficit de la lista de bienes de quinta clase, y los cuales se concurrirán a prorrata. Gracias. La compañera Sara ya nos explicó sobre la prelación de créditos. La compañera Lorena a continuación nos va a hablar sobre la responsabilidad civil extracontractual y nos va a dar unos ejemplos. Vamos a tratar el tema de responsabilidad civil extracontractual. Primero tenemos que decir que la responsabilidad civil se encuentra en las fuentes de las obligaciones modernas según el artículo 1494 de nuestro Código Civil. La responsabilidad civil extracontractual la encontramos en el artículo 2341, que dice: el que ha cometido un delito o culpa que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido. Para entender qué es la responsabilidad civil extracontractual, primero vamos a analizar qué es la responsabilidad civil. La responsabilidad civil implica la obligación de compensar o reparar el daño causado a otra persona, ya sea como resultado de un contrato o no. Esta compensación se realiza mediante una indemnización económica. Es fundamental señalar que esta obligación solo surge cuando se demuestra la culpa, la negligencia o del responsable del daño. Existen dos tipos de responsabilidad civil. Tenemos la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual. En este caso nos corresponde tratar la responsabilidad civil extracontractual. Como ya dije anteriormente, la responsabilidad civil extracontractual se encuentra en su marco normativo en el artículo 2341 de nuestro Código Civil. Es denominada extracontractual porque el daño se produce sin que exista un contrato entre las partes. O también cuando aún existiendo un contrato, el daño se produce en aspectos que no están regulados en el mismo. Vamos a ver un ejemplo para que se pueda dar la responsabilidad civil. Tenemos el ejemplo en el que María va caminando por la acera
y de repente pasa un vehículo a alta velocidad, el cual atropella a María y esto le produce unas graves lesiones en su humanidad. En este caso se configura la responsabilidad civil extracontractual porque existen unas características para que se dé este tipo. Primero, se tiene que dar un hecho ilícito. El hecho ilícito es el acto que cometió Juan, que era el conductor del vehículo, cuando atropelló a María mientras ella caminaba tranquilamente por la acera. Iba en el lugar que le corresponde al peatón. Segundo, se tiene que producir un daño que fue el que le causó Juan, las lesiones que le ocasionó Juan a María. El nexo causal es la relación directa que se da entre el daño que le causó María por el exceso de velocidad el que llevaba Juan. Para continuar con otro ejemplo, para poder entender qué es la responsabilidad civil extracontractual, vamos a ilustrar un ejemplo en el que yo soy propietaria de un restaurante. Tengo a mi cargo empleados de trabajo. Podemos decir que uno de mis empleados se llama Pedro. Pedro es el encargado del aseo del restaurante. En este caso, Pedro dejó el piso húmedo sin colocar las debidas señalizaciones, pues para que nadie pisara y pudiera tener un inconveniente, pero entra un cliente y este cliente no se da cuenta obviamente que el piso está húmedo porque no hay señalización alguna y se resbala y sufre unas lesiones. En este caso, este cliente podría presentar una demanda de responsabilidad civil extracontractual contra mí, que soy la propietaria, y contra mi empleado Pedro, porque en este caso Pedro cometió por un acto negligente, no colocó la señalización ni realizó bien el aseo. Y en este caso, porque yo soy la propietaria y tampoco tuve el deber de estar vigilando si Pedro estaba realizando bien sus funciones. Para que el cliente presente esta demanda de responsabilidad civil extracontractual, tiene que tener unas características que se cumplan y así puede demostrar este hecho. Primero sería la acción o omisión negligente que cometió Pedro al dejar el piso húmedo. Luego el daño que tendría que demostrar es el daño que causó al resbalarse y soportarlo con una historia clínica o una prueba, digamos, de una junta de calificación donde demuestre la pérdida de capacidad laboral que ha sufrido. Luego sería el nexo causal, que sería la relación que tiene este acto negligente de Pedro por dejar el piso mojado y el hecho de que el cliente haya resbalado. Si Pedro no hubiese actuado de manera negligente, el cliente no habría sufrido esta lesión y por lo tanto no se le habría causado un daño. En este caso, él tendría derecho a pedir una indemnización por ese daño causado en su humanidad. Vamos a seguir con otro ejemplo de responsabilidad civil extracontractual. En este caso lo vamos a hacer mediante un ejemplo de un restaurante de comidas rápidas. En este ejemplo, Juan va a ser el propietario del restaurante de comidas rápidas y Pedro va a ser un cliente de este sitio. Primero, un cierto día, Pedro asiste a este local de comidas rápidas y solicita un servicio de comida. Juan atiende ese servicio, lo lleva a su mesa. Luego Pedro empieza a sentirse mal luego de haber consumido el alimento. Se siente tan mal que debe acudir a un centro médico. En este centro médico le realizan unos exámenes y se dan cuenta, o en su diagnóstico se le dice que es por haber consumido un alimento en mal estado o contaminado. Luego Pedro, al darse cuenta de que es así, se da cuenta que fue luego que este padecimiento fue luego de consumir el producto en el local de Juan.
En este caso, Pedro puede presentar la demanda de responsabilidad civil extracontractual contra Juan debido a que fue en su local y él como propietario no se percató de los alimentos o de la fecha de vencimiento de cierto producto, lo cual le produjo un daño a Pedro. En este caso, se tienen que cumplir unos elementos para que se pueda demostrar esta responsabilidad civil y que Juan sea condenado civilmente por este hecho. En este caso sería en primer lugar el daño, que sería el daño que Pedro sufrió al consumir este alimento contaminado, lo cual le trajo problemas de salud y también los gastos en los que tuvo que incurrir para poder cubrir este padecimiento, el cual pues no estaba previsto para él. Él fue de buena fe a su restaurante donde siempre consumía sus alimentos. Luego sería la acción u omisión. En este caso sería el que Juan no se percató del alimento contaminado que estaba vendiendo y esto fue lo que le causó ese daño a Pedro. La relación de causalidad, en este caso, podríamos decir que debido a ese actuar de Juan, ese que le causó el daño a Pedro, el cual él no tenía previsto. En este caso hay nexo de causalidad porque si él no hubiese vendido ese alimento contaminado, Juan no hubiese sufrido ese daño. Como la compañera Sara y la compañera Lorena ya nos explicaron acerca de la responsabilidad civil extracontractual y la prelación de créditos, en este momento vamos a hacer un análisis y un poquito hablar acerca de la relación entre la responsabilidad civil extracontractual y la prelación de créditos. Ya sabemos, la compañera Sara nos hizo una clasificación de las clases de créditos que hay, que son 5 clases. Entonces lo que vamos a ver es cuando tenemos una responsabilidad civil extracontractual, en donde vamos a ubicar esa indemnización en caso del deudor insolvente sea condenado y sea responsable extracontractualmente por un daño a una persona o a quien se lo haya causado. Entonces, ¿qué tenemos? Para empezar, debemos crear un caso hipotético para poder ilustrar todo esto. Tenemos entonces, bueno, para continuar con la explicación, vamos a un ejemplo en el que una empresa se declara en insolvencia. Entonces la empresa ABCDCA se declara en insolvencia. Listo. Entonces, esa empresa tiene unos créditos. Tiene un laboral, tiene uno que es garantizado, tributario y comercial. Cada uno de esos créditos tiene un valor diferente. Lo que aquí pasa es de que hay unos créditos que se deben pagar primero, según la prelación de obligaciones. Hay unos créditos que se deben pagar primero, que son organizados en primera, segunda, tercera, cuarta y quinta clase. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mirar aquí? Como la empresa tiene esos créditos, 1, 2, 3, 4 créditos, entonces vamos a ver qué es lo que pasa, en qué orden se deben pagar, por decirlo así. Entonces, en esa suposición, pues digamos que el patrimonio, la plata que pues, tiene la empresa al momento de declararse en quiebra son 150 millones. Solamente tiene eso para pagar todas sus deudas. Lo que vamos a hacer aquí es en qué orden se paga. Entonces, tenemos un laboral, que son de salarios, prestaciones, por un total de 50, un garantizado, que es una hipoteca sobre un edificio que es de la empresa y ahí se le adeudan 100 millones. Luego un tributario, que es una deuda de impuestos con autoridad tributaria, que es de 30, un comercial, que es por un accionista, de 20. Debemos mirar, según el ejemplo anterior, que los créditos laborales son de primera clase.
están en la primera clase, aunque no estén de primeros, pero están en la primera clase. Entonces, para este ejemplo hipotético, como están en la primera clase y es un crédito laboral, entonces debe ser cancelado de primero. Entonces, para cerrar, en conclusión, en esta clase lo que vimos fue acerca de la responsabilidad civil extracontractual con los ejemplos de la compañera Lorena. Vimos de qué se trataba la prelación de créditos de la compañera Sara, que nos dio los artículos, nos dio las definiciones y la clasificación, y luego pues lo que acabamos de ver en caso de insolvencia y en caso de quiebra. Entonces la diferencia pues insolvencia, persona natural, quiebra, persona jurídica, empresas, bueno, demás, como ya pues, lo hemos visto en las clases anteriores. La conclusión, debemos de tener en cuenta la prelación de créditos, la responsabilidad civil extracontractual, en dónde va ubicada, dependiendo de qué, dependiendo de el caso en el que se presente esa responsabilidad civil extracontractual. Otra vez vuelvo a mencionar, persona natural o persona jurídica, y depende de eso vamos a clasificar en dónde vamos a ponerla según las clases de créditos que se encuentren. Espero que nos hayan podido entender. Muchas gracias por la atención.